René. Buenas tardes a todos y todas. Esta noche nos acompaña el periodista Adrián Mesa. Él ya tiene algún rato de andar en esto. Ha estado laborando para el periódico La Nación, ha trabajado también en Canal 7 y actualmente Adrián dirige AM Prensa. A él le solicitamos más bien que viniera acá para hablarnos sobre la ética en el periodismo digital. Al estar dirigiendo un medio, pues es una persona con autoridad para hablarnos sobre esto. Entonces, sin más, los dejo con Adrián. Gracias, buenas noches. A mí me hubiera gustado que me hubieran invitado, pero para otro tipo de charla, porque hablar de ética a veces es un tema muy complejo, que tiene muchísimas aristas y que dependiendo cómo lo veamos, de qué lado estemos viendo las cosas, pues vamos a verlo diferente. Pero bueno, igual con muchísimo gusto vine para compartir con ustedes y hablarles de la ética. Obviamente este es un curso que todos en determinado momento de nuestras carreras llevamos y que la ética desde que nacemos hasta que morimos nos va a acompañar. Indirectamente cuando nacemos, porque hay médicos que tienen que manejar temas éticos, y cuando morimos también hay temas éticos todavía mucho más delicados. En periodismo, por ejemplo, cuando una persona muere, existe lo que se llama la memoria del difunto, o sea que eso es inviolable. Eso aplica en todos los campos del periodismo. ¿Por qué? Porque un muerto no se puede defender. Entonces, jugar con la memoria de un difunto, tengan la seguridad de que eso va a ser, si la familia presenta una demanda, va a ser una sentencia en contra de un periodista. Para mí es de verdad que un placer estar acá con ustedes. Yo tengo ya 23 años de ejercer este oficio, no lo cambio por nada. Estudié Derecho, pero simplemente para tener conocimientos nuevos, nunca para ejercer, ni siquiera hice el examen del Colegio de Abogados porque nunca fue un interés, simplemente creo que nací siendo periodista porque es algo que me encanta y desde que estaba pequeño yo decía que iba a ser periodista. Para ser exactos, desde el 1988, cuando el huracán Juana impactó en Costa Rica. En ese entonces yo recuerdo era Graving Moya cubriendo un huracán y luego hasta compañeros de trabajo llegamos a ser. La era digital, como ustedes más que nadie, más que ustedes saben lo que es la era digital. El internet, las tecnologías con las que contamos hoy en día vinieron a cambiar por completo el mundo. Aquellos medios de comunicación enormes. Cuando yo trabajaba en La Nación, éramos aproximadamente 70 reporteros lo que habíamos en La Nación. Por lo que me cuentan hoy algunos excompañeros, la redacción de La Nación son 30 personas aproximadamente. Todo ha venido bajando. ¿Por qué? Por las nuevas tecnologías digitales. Vean el número de gente que ingresa a internet en el 2018, 4.156 millones de personas en Latinoamérica. Latinoamérica es una de las regiones en donde más se consume el internet. Cada vez más personas tienen acceso a este tipo de herramientas. Esto es una breve pincelada de lo que es la tecnología para que obviamente veamos cómo también vamos a impactar en la parte de la ética. Algunos números del año anterior sobre la penetración del internet para que ustedes tengan una idea de cómo va penetrando. Aquí en Costa Rica somos aproximadamente 5 millones de habitantes y según Facebook hay 3 millones de cuentas.
registradas en Costa Rica, o sea, prácticamente todo el mundo tiene una cuenta. Si agregamos ahora la Instagram, si cuántas personas ingresan a YouTube, cuánta gente utiliza en Costa Rica los chats de Messenger o los chats de WhatsApp. Ya la tecnología dejó de ser algo que únicamente era para los jóvenes o los medio jóvenes. Mis papás tienen más de 70 años y ahora solo ven Netflix. Y yo si ustedes me preguntan, hace 30 años que si me imaginaba a mi mamá con más de 70 años utilizando un teléfono inteligente, mandando videos, mandando fotos, mandando audios, haciendo videos, les hubiera dicho que eso jamás iba a suceder. Si antes, tal vez, Randall recuerda cuando se hacían videollamadas, únicamente las veíamos cuando veíamos los amigos fantásticos que se comunicaban en el Salón de la Justicia y se veían uno del otro y uno decía, eso es futurista, eso quién sabe si va a llegar a suceder. Bueno, es algo tan común hoy en día que ya no es novedad. La ética es considerada una ciencia o práctica que se dedica al estudio moral, el bien, la conducta humana. Yo siempre digo que todos sabemos hasta dónde llega la ética, hasta dónde podemos nosotros mismos marcarlo, porque tenemos conciencia, la conciencia es la que al final de cuentas nos va a dictar si algo está bien o está mal. En una ocasión le preguntaron al Papa que si las personas que no creían en Dios iban a ir al cielo, y él dijo que sí, que claro, que aunque no creyeran en Dios iban al cielo, siempre y cuando actuaran según lo que su conciencia les dictara, si estaba bien o estaba mal. Ese es el medidor, y al final de la presentación incluso lo menciono, es el mejor medidor para uno también saber qué es ético. Se ha dado un debate a raíz del crecimiento de la tecnología y de los medios digitales, que si es distinta la ética de un medio tradicional a uno digital. La respuesta es para mí no. ¿Por qué no? Porque a final de cuentas, el periodista de La Nación, del periódico La Nación, tiene que tener el mismo balance, la misma objetividad que el periodista de Cere Hoy o de AM Prensa, que son medios 100% digitales. No va a haber ningún tipo de variación. ¿Qué es lo que sucede? Que en los medios digitales hay un tema que ha impactado muchísimo para bien y para mal, que es la inmediatez. La inmediatez hace que los medios muchas veces cometamos ciertos errores o que nos brinquemos por esa inmediatez cierto paso que en la universidad siempre nos van a decir cuáles son esos pasos que tenemos que seguir antes de hacer una publicación. Muchas veces esa premura por dar la noticia hace que nos equivoquemos. Hoy, por ejemplo, el diario El Mundo, que es también 100% digital, da la primicia de que va a renunciar o que renunció la ministra de Economía. Ok, ¿qué hubiera sucedido si en la conferencia de prensa ella dice que no renunció? ¿Cómo nos jugamos ese chance de saber si realmente renunció o si va a mantenerse en el cargo? ¿Quién me lo contó? Me lo contó el presidente, que me llamó por teléfono y me dijo, Adrián, me quedé sin uno más en el gabinete. No, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué hago? ¿Publico o no publico? ¿Ustedes qué harían? No publican. Les aseguro que estando en un medio de comunicación publican. Esa es la realidad. ¿Es ético o antiético? Es un filo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a buscar cómo poner en un titular y sutilmente jugar con el tema de los rumores. Y los rumores son éticos o antiéticos. El rumor es un chisme. Entonces, si partimos desde ese punto, no sería ético.
pero hoy todo el mundo lo hace. Y algo que aprendí en derecho es de que la norma hace la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando algo se vuelve común y todo el mundo lo hace, es permitido. O sea que si todo el mundo comienza a robar y a robar y a robar y a robar, va a llegar el punto donde robar ya no va a ser delito, porque todo el mundo lo hace, se convirtió en norma. Entonces, en temas éticos, vamos a ver, en temas éticos siempre vamos a los periodistas, vamos a trabajar bajo el filo de la navaja. Otra cosa que afecta a los medios digitales es de que en el medio digital cabe todo. En el periódico yo no puedo poner un video, no puedo poner un audio. O sea, yo les aseguro que ustedes vieron cuál ha sido el video en tendencia el día de hoy. Pobre muchacha. Ok. En AM Prensa no publicamos el video, ni se hizo nota. Pero desconozco si en algún otro medio habrá salido por lo menos el meme de Motel Rosabal Cordero. Ok, ¿es noticia o no es noticia? Vamos a ver si la tecnología juega. ¿Es noticia o es noticia? ¿Es ético o antiético publicar eso? Bueno, si ustedes me preguntan a mí, es antiético. Pero todos en una u otra forma vamos a ir viviendo eso. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a enseñar cómo es el lector, no solo en Costa Rica, sino el lector en el mundo entero. Si ustedes me preguntan que si yo me arrepiento de algo que se haya publicado, por ejemplo, en AM Prensa, yo les digo que sí. ¿De qué me arrepiento? Y les voy a hacer así completamente transparente. Cuando se suicidó una muchacha que era modelo y fue novia de Otto Guevara, una muchacha de apellido Formal, una cámara captó el momento en que ella se lanza, a pesar de que no se veía, prácticamente lo que se veía era un puntito donde ella iba cayendo. Y yo tomé la mala decisión de decirle al periodista que lo publicara. Fue la nota más leída durante ese año, pero si me preguntan, hoy en día me arrepiento. ¿Por qué? Porque era una situación muy delicada, en donde había una familia de por medio, en donde habían niños que el día de mañana podían ver esa situación, y yo creo que a nadie le gustaría pues vivir en carne propia un suicidio de un familiar cercano. Hoy me arrepiento de esa decisión. En ese momento, ¿por qué tomé la decisión de decirle al periodista, hágalo? Bueno, porque yo le dije, bueno, somos un medio digital, en el digital cabe todo. Y realmente, aunque quepa todo, igual tenemos que manejar ciertos balances. Hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en el periódico La Nación, hubo una gran polémica. Imagínense ustedes, eso fue como en el año 97 por ahí, que murió una persona que estaba jugando béisbol, uno de los referees o árbitros, no sé cómo se le llama en béisbol, le dio un infarto. Y la portada de La Nación era el señor cayendo de espaldas, un fotógrafo de una agencia captó el momento donde va de espaldas, desplomándose, y esa fue la portada de la Nación. Esa portada, que era una simple foto del momento, ni siquiera era el video como lo podemos ver hoy, generó una polémica enorme, 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 enorme. Incluso hizo que yo perdiera el curso de ética en la universidad. Yo en ese momento también estaba estudiando y trabajaba en La Nación. Y tuve tantos enfrentamientos con mi profesor de ética que tuve que repetir el curso. Si yo veo eso hoy en este momento, yo digo, bueno, ¿era antiética esa fotografía? Quizás en el momento sí. Pero hoy ustedes verían mal una foto de una persona que le está dando un infarto. Ya yo creo que ya eso está superado. ¿Por qué? Porque ahora vemos cosas mucho más fuertes.
Cuando yo era jovencillo, no había nada peor que el marihuano del barrio. Eso era lo peor que podía haber en un barrio. Hoy en día, nadie se asusta de ver a una persona consumiendo marihuana. O sea, todo va evolucionando. Entonces, por eso, bueno, el sentido de dignidad define la ética tanto de la conducta del periodista como de sus hábitos de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que en los hábitos, ¿qué pongo yo ahí? Uno de los mayores pecados en los medios digitales es copiar. Para mí es antiético incluso copiar el comunicado de prensa. Y eso lo hacen muchísimo. Es antiético copiar un cable y descaradamente le ponen el nombre del periodista. Ni siquiera ponen el crédito de la agencia. Es antiético tomar la información de otro medio y no darle el crédito. Y eso es sumamente dado. Y no son los digitales. Si ustedes ven Canal 7 en las mañanas, ellos agarran el periódico La Nación y empiezan a hacer off para poder rellenar. ¿Es antiético? Sí, es antiético. Se convirtió en una práctica en los canales de televisión, porque también sucede en el 6. Yo también trabajé en Canal 6 como jefe de información. Sucedía, por supuesto que sucedía, uno se daba cuenta. Entonces, hay muchas cosas que se van haciendo costumbres, y aunque se hagan costumbres, también uno dice, no, eso no es ético, y en eso no se puede hacer. Algunos pecados, incluso aquí me faltó ese que les decía, el de copiar. Hablar mal de la competencia, eso es pésimo, eso nunca lo hagan, porque el día de mañana ustedes no saben en qué medio de comunicación van a estar. Que la extra aquí, que la extra allá, pero el día de mañana, si no tengo trabajo y la extra me ofrece trabajo, ¿qué voy a decir? Ah, no, me quedo en mi casa tranquilo, como uno más de los 300,000 desempleados que hay en el país. Espiar. Esa es otra mala costumbre que tenemos los periodistas. Y no es que espiamos porque andamos haciendo un trabajo investigativo, sino simplemente para ver qué anda haciendo el otro por ahí, para ver cómo copio lo que está haciendo. Y si fuera a copiar por hacerlo mejor, pero muchas veces sucede que se copia algo y se hace a la carrera simplemente como para quemarle el trabajo al otro. Anteriormente, entre Canal 6 y Canal 7 existía esa bendita competencia en donde el 7, por ejemplo, tiraba una promo, esta semana en Telenoticias, tal y tal cosa, y llegaba el 6 y montaba una serie de reportajes en carrera mal hechos y los tiraba sobre lo mismo, o viceversa. Prácticas completamente desleales, antiéticas. Mentir o manipular la verdad, para nosotros los periodistas, eso es lo peor. Nunca, 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 nunca pongan en juego la credibilidad de cada uno de ustedes como periodistas. Esa es la carta de presentación de uno como comunicador. Nunca la pongan en juego. ¿Por qué? Porque no solamente se van a cerrar puertas en las empresas, sino también el día de mañana llegan a hacer una entrevista y el entrevistado tiene una mala reputación de ustedes, no los va a atender, no los va a ver como un periodista. ¿Por qué? Porque ya los tienen como mentirosos. Y se da en Costa Rica, y no voy a decir nombres porque no es ético, de colegas a los cuales yo sé que la gente dice, ah no, yo a fulanito no le hablo porque lo que yo digo lo cambia completamente. Y ha sucedido que yo he estado con alguna persona que están dando algún tipo de declaración y cuando uno lo lee uno decía, bueno, pero esto no fue lo que dijo. Hay una manipulación. Y cuando se pierde esa credibilidad,
el periodista, como decimos, está listo. Se cerró puertas. Yo recuerdo también hace bastantes años, el ministro era Juan Rafael Lizano, y creo que eso fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, cuando fue ministro, estamos hablando también del año 98. Llegó Migración en ese entonces y compró, que eran como 20 buses nuevos. Entonces, en ese momento también existía el ministerio, viceministro, era de Gobernación, tenía un papel muy activo con la fuerza pública. Hoy en día ese viceministerio prácticamente que es nulo. Si ustedes me preguntan quién es el viceministro de Gobernación, ni siquiera sé, porque pasa completamente desaparecido. En ese entonces era muy notorio. Entonces se compraron esos buses y hubo una actividad y llegó el ministro. Y estábamos todos así en confianza hablando con él. Había una relación ahí no de amistad, pero era el ministro, hablábamos frecuentemente con él muchas cosas en off, como cualquier otro periodista. Entonces habíamos varios periodistas. Y entonces le preguntamos, ¿y ese montón de buses? Y él en son de broma lo que nos dijo fue, espérese para que vea. A partir de la otra semana van repletos de nicas para la frontera. Pero lo dijo en son de broma porque eran buses para migración. Y ese periodista, de eso que dijo el ministro, lo puso de título en una noticia. No tienen idea ustedes la crisis diplomática que se armó en ese momento. Y el ministro lo dijo como en confianza. Al día siguiente el ministro ya no era ministro, lo destituyeron. Y al periodista también lo destituyeron. ¿Por qué al periodista lo destituyen? Porque no fue ético, porque no estábamos en on, y porque uno también a la fuente le tiene que merecer cierto respeto. O sea, a la fuente siempre, si ustedes cogen, porque ahora el periodismo ya no es como antes, que los periodistas iban y le ponían el micrófono o la grabadora a la persona. No, y ahora todo es telefónicamente, lamentablemente. Y no es por culpa de ustedes, sino es porque la tecnología ha ido llevando poco a poco a que el reporteo de calle sea prácticamente que nulo. Por un tema de recursos, por un tema de tecnología, en fin, por muchísimas cosas. Ya no es como era antes, ha ido cambiando mucho. ¿Y qué es lo que generó en esa situación para el periodista? Imagínense, eso fue en 1998-99. Y a la fecha, ese periodista no ha logrado conseguir trabajo. No les miento. ¿Por qué no logra conseguir trabajo? Porque se hizo esa mala imagen. Y Costa Rica es muy pequeño. Cuando ustedes ingresen a trabajar en agencias, en medios de comunicación, se van a dar cuenta lo reducido que es el mundo del periodismo en Costa Rica, y que todo el mundo se conoce, y que todo el mundo sabe qué hizo aquel, cómo tituló aquel, cómo consiguió la información aquel, en fin, hay muchísimas cosas de por medio. Entonces, siempre tengan ustedes en mente cómo actúan, cuáles van a ser sus hábitos dentro de una sala de redacción, y cómo la competencia es buena, pero también puede ser mala. Les voy a contar otra anécdota. Cuando yo trabajaba para Canal 7, explotó el famoso caso de Caja Fischel, que eso fue un escándalo de la caja que también dejó a un montón de gente detenida, entre ellos al expresidente Rafael Ángel Calderón, en fin, fue todo el escándalo del momento. Había una casa que se ubicaba en Valle del Sol, es un residencial lujosísimo que está ahí en Lindora, que ahora vive un cantante de estos famosos que escuchan posiblemente ustedes, no recuerdo cómo, Bill, ya no recuerdo cómo se llama, que hasta en la noticia salió que vivía ahora en Costa Rica. Nadie podía entrar a ese bendito residencial, y entonces el allanamiento de los medios de comunicación no teníamos acceso. No había forma de poder tener imágenes, y obviamente no existían los drones.
y todos queríamos tener la imagen donde estaban allanando la casa, era de un político y presidente de la Caja, Eliseo Vargas, que fue el que explotó todo el caso. Entonces empezamos nosotros en el 7 a ver cómo hacíamos para poder entrar. Y un jefe de información, Lázaro Malvares, me dice: oye Adrián, mira, que yo conozco, es que él es cubano, le digo, yo conozco a una señora que vive ahí, se llama fulanita tal, no recuerdo el nombre. Me dice, la voy a llamar y la voy a decir que me ayude. Me dice, entonces vos te presentás con el guarda y decís que vas para la casa de ella. Ya luego me llama y me dice, no, porque si el guarda te ve, va a decir que no, que sos prensa. Me dice, entonces te voy a mandar un carro sin rótulos y metete en la joroba. ¿Sí? Me meto en la joroba. Estaba el colega de Repretel y me ve, pero él no sabía qué es lo que íbamos a hacer. Él ve que yo me meto en la joroba, cierran, llegamos a la caseta del guarda, vamos para la casa de no sé quién, llaman a la señora, sí, que pasen adelante y nos metemos. ¿Saben qué hizo ese condenado? Le dijo a la gente de seguridad del condominio que éramos Canal 7. ¿Fue ético la forma que yo hice para poder entrar? No fue ética. Pero ¿fue ética también la actitud del colega? Tampoco fue ética. Pero ¿qué hacen ustedes por obtener una noticia? No estaba yo matando a nadie. Y lo que queríamos era tener por lo menos una imagen de 30 segundos. Y sabíamos que teníamos que salir, no era que nos íbamos a quedar ahí. Entonces, si lo valoramos, yo hice mal, mi jefe hizo mal. Pero si me preguntan quién hizo peor, fue el compañero de la competencia. Entonces, por eso siempre tengan presente cómo van a actuar, qué pasos van a hacer, qué van a decir. ¿Ustedes vieron lo que le pasó hoy a Marcelo Castro? Otro video tendencia del día de hoy, y no es la hija del entrenador de Heredia. Que Salom le dice querido amigo, y Marcelo no sabía que estaban en doble encuadro, y donde Salom hace querido amigo, hace Marcelo, como diciendo, ¿cuál amigo? ¿Es antiética esa reacción de Marcelo Castro para ustedes? Para mí no. Para mí lo antiético hubiera sido que Marcelo le hubiera dado una respuesta igual de amiguismo. Claro, Marcelo lo que hizo fue una reacción de curarse en salud, solo que él no sabía que estaban al aire. Otro ejemplo que les voy a poner, hay una entrevista que les recomiendo que la vean porque es buenísima la entrevista, a pesar de que tiene sus lunares. Pero fue cuando Ignacio Santos va a España a entrevistar a José María Figueres. No sé quiénes la han visto, pero si no la han visto, les recomiendo que ingresen a YouTube y la busquen. La entrevista como tal es después de que Figueres se autoexilió del país y se fue 10 años, y él luego dice que él quiere regresar a Costa Rica para comerse un tamalito y se pone a llorar. Pero en eso los políticos son muy vivos y ponen en juego la ética del periodista, a pesar de que el periodista no se esté prestando. Pero en ese momento, José María Figueres, que es una persona sumamente hábil, o sea, yo no conozco persona más hábil en una entrevista que a José María Figueres. Imagínense que le acariciaba las rodillas a Ignacio Santos. ¿Y qué revelaba eso? Un grado de confianza y de amiguismos que, a pesar de que la entrevista fue muy buena, pues generaba ciertas dudas de qué tan amigos o qué tan arreglada estaba la entrevista. Entonces, ese simple detalle hizo que mucha gente dudara de ver esa cercanía, de cómo Figueres trataba a Ignacio Santos, que la gran mayoría lo ve como a don Ignacio Santos. ¿Y tenía responsabilidad el director de Telenoticias? No.
no tenía responsabilidad, porque era el entrevistado el que estaba incluso poniendo en juego la ética y la reputación de ese periodista. Esto es algo que les quiero dejar para que ustedes siempre lo tengan en mente. Hay muchas cosas que pueden ser legal, pero que no son morales. Lo legal no siempre va a ser moral, y en eso tienen que tener mucho cuidado, principalmente en periodismo. Los abogados buscarán hacer y deshacer basándose en lo legal. Los periodistas no podemos jugarnos ese chance, porque la parte moral para un comunicador es fundamental y es parte de lo que va a ir generando credibilidad en la persona, en el comunicador. Cómo se vistan, cómo hablan, cómo se mueven ante una cámara, cómo toman el micrófono, en fin, la gente se fija en detalles que uno a veces no se imagina, y eso a la postre va a generar una imagen hacia el periodista. Entonces, la parte moral yo la pongo casi que por encima de lo legal, porque si a mí un abogado viene y me dice, mira, es que publica esto, y yo siento que moralmente lo que voy a hacer no está bien, no lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer. A pesar de que me digan, mira, si te demandan, mira que el artículo tal y tal y tal y tal dice esto y esto y esto. Eso entra mucho, por ejemplo, en el uso de la cámara oculta. Yo hice muchísimos reportajes utilizando la cámara oculta, pero yo tenía siempre como objetivo principal era de que lo que yo iba a denunciar con la cámara oculta era porque tenía un impacto en el interés público. Bueno, aquí la profesora recordará un caso con ella que hicimos, ¿cierto? A un médico que hacía abortos. Mucha gente ponía en duda el uso de la cámara oculta y decían, mire, es que no es ético porque usted le está mandando, lo está incitando a cometer ese delito o ese acto. Pero yo decía, bueno, pero yo no puedo permitir que haya un médico de un EVAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social que utilice el sistema de salud costarricense para hacer abortos a cambio de sexo, porque así era. Aquí la profesora les puede contar toda la historia. No se llegó a esa parte. No se llegó a esa parte. Pero entonces, para las personas que decían que el uso de la cámara era antiético, yo les pregunto, bueno, entonces que dejamos que, por ejemplo, esa persona hubiera seguido con ese tipo de actuaciones. Yo les digo que no. O que estuvieran vendiendo placas de vehículos, de taxis, de lo que usted quisiera, ahí por el MOP. Yo le digo, no, tampoco. Que vendan licencias, tampoco. La única cámara oculta que yo al final, bueno, fueron dos casos, y se los voy a contar rápidamente. Uno fue, había un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por dicha ahora hay un, entonces no vamos a sacar conjeturas de quién era, que tenía debilidad con las mujeres. Y entonces dos personas, una trabajaba ya con él y se había ido por un tema de abusos, y otra muchacha, que fue la que me alertó, me dijo que en la entrevista de trabajo el señor había tratado de abusar de ella. Y entonces nosotros buscamos a una muchacha y le explicamos qué era lo que íbamos a hacer. Buscamos una actriz, le pusimos la cámara oculta y montamos todo. Y al final no la publiqué, a pesar de que el señor se le fue encima a la muchacha, pero yo puse sobre la balanza también el hecho de que la muchacha llegó demasiado provocativa.
Entonces, ya ahí fue mucho como la incitación, tanto de ella como llegó vestida. Es más, les soy sincero, cuando ella se bajó del carro del canal, con unas botas que le llegaban por aquí, una minifalda por aquí, a mí hasta que me dio vergüenza, porque esa muchacha no podía ni caminar. Y un escote, y claro, todos los carros le pitaban. Entonces hicimos la valoración y yo mismo dije, no, o sea, es que se la pusimos como decimos, de taquito. Y entonces tomamos la decisión al final de no utilizar esa cámara oculta. Se dio la información y todo el tema de denuncias, pero nunca utilizamos la cámara oculta. Hubo otro caso en donde una jueza tenía una relación sentimental con un abogado, con el abogado del acusado. Y entonces ya como que la fiscalía había notado y ya sabían que había cierta relación. Entonces me cuentan y me dicen, vea, resulta que la jueza fulanita tal anda con el abogado tal. Y si ustedes lo siguen ahora, cuando termina el juicio, se van a dar cuenta para dónde se van. Entonces empezamos a darle, suspenden el juicio como a las 11:30 de la mañana. Sale se retira el tribunal y nosotros nos vamos para la parte exterior de los tribunales, la parte de los parqueos. Sale la jueza en su carro, minutos antes del mediodía, pasa por el bufete del abogado, lo recoge y se van para un motel. Y nosotros grabando todo. Y se quedaron ahí como hasta las 3 de la tarde. Al día siguiente, le solicitamos a la jueza una entrevista y le decimos, nos dicen que para qué es el motivo, había que pasar por la oficina de prensa del Poder Judicial y le decimos, pues es que tenemos una información referente a ella en un motel. Vean, cuando esa señora llegó a la entrevista, se me hincó en el suelo, viéndome, no, eso no, eso no. De forma, pidiendo perdón. Y esta señora me enseñaba la foto de los hijos, me enseñaba la foto del esposo y era atacada, o sea, en un mar de lágrimas. Yo la verdad no sabía ni qué hacer. Entonces yo me fui para el canal, hablé con Ignacio y le dije, mira, ¿qué hacemos? Y me dice, te dejo la bronca a vos. Y volvemos a lo que yo les decía, que uno también sabe que está bien y que está mal. Yo sabía que lo que estaba haciendo ella estaba mal. Pero ¿qué culpa tenía el esposo y los hijos de enterarse de que la mamá se iba para el motel? ¿Qué culpa tenían los hijos? La señora estaba actuando mal, por supuesto. Yo le dije a Ignacio, yo no voy a publicarlo. Fue antiético de mi parte. ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escuchar opiniones. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Lo hubieran publicado. Un rating del carajo hubiera sido eso. Entonces al final yo jugué con mi conciencia y yo dije, bueno, la verdad es que esta señora, o sea, sus actos no tienen por qué afectar públicamente, su relación privada no tiene por qué afectar públicamente a sus hijos.
Cuando la gente de la fiscalía me preguntan que si grabamos todo, yo les digo, sí, sí lo grabamos. Y le dije a la jueza, le digo, vea, la fiscalía me está pidiendo el material, ellos no lo van a publicar, pero sí van a presentar una denuncia para quitarle a usted el caso. Presentaron una denuncia ante la inspección judicial, ella fue destituida porque estuvo en un motel en horas laborables y aparte de la relación que no era correcta con el abogado, que y no era que no la podía tener, claro, sí la podía tener, pero simplemente tenía que decirle a sus superiores, yo no puedo estar en este juicio porque tengo una relación sentimental con el abogado del acusado. Entonces, al final, éticamente, yo quedé tranquilo, porque no fue por mi publicación que la familia de la jueza se dio cuenta, que al final obviamente sí se dieron cuenta, y llegó la extra, y como a los 2 meses lo publicó, de que había una investigación contra una jueza. Ellos no tenían las fotos, no tenían ni el video, no tenían nada, pero sí hicieron una publicación con la cara de la jueza, la foto. Entonces ella se quedó sin trabajo, perdió toda la familia, pero yo me quedé con la tranquilidad de que no fue por mi culpa que esa familia se llevó tremendo golpe. Otra vez, y eso fue por inexperiencia, y se los cuento porque yo creo que por experiencias es que uno logra hacer muchas cosas. Tenía yo como 3 meses de ser periodista en La Nación, y en esos años, en el 96, empezó una ola de secuestros, pero eran secuestros y secuestros y secuestros en el país. Se da uno más allá por el lado de San Carlos. Y nosotros trabajamos con unas bases de datos en donde aparecen los nombres de todas las personas, el número de cédula, con quién está casado, quiénes son sus hijos, cuánto gana, dónde ha trabajado, cuándo ha salido del país, cuáles son los números telefónicos, o sea, todo. Y entonces yo cojo el teléfono, y en ese entonces no existían celulares, llamo a la casa y me contesta una señora, sí, buenas. Digo yo, buenas, ¿es la casa de fulanito de tal? Sí, claro, mire, es que estoy llamando para información sobre el secuestro de él. Yo nada más cuando escuché fue que algo cayó y nada más escuchaba, mamá, mamá. La señora no sabía. Y la está llamando un periodista de La Nación para preguntarle por un tema de secuestro. Me comió la inexperiencia. ¿Se puede hacer eso? No, no es ético. O sea, también tenemos que aprender a respetar que ante una situación delicada, las familias merecen un espacio. Y que si la familia, a final de cuentas, toma la decisión de salir y dar algún tipo de declaración, pues bueno, que lo hagan, pero no forzarlas, no forzar a que se hagan esas cosas. Y como periodistas, nosotros tenemos que aprender a tener un tacto, que no todos lo logran desarrollar, para tener la empatía con nuestra audiencia a la hora de solicitar una entrevista. Hay un periodista en Noticias de Pretel que se llama Gustavo Díaz. Yo a él lo molesto porque yo le digo, mira, es que yo no sé cómo haces vos. Porque él le pide una declaración al muerto y el muerto se la va a dar. A él todo mundo le habla, pero tiene un don de gente. Él sabe cómo llegarle a la gente sin faltarle el respeto. Eso uno lo puede hacer, no es antiético, pero hay otros colegas que lo hacen de una forma sumamente negativa, invasiva, abusiva, todo por una declaración o todo por cerrarme con el lente de la cámara a las lágrimas de la señora y mostrar únicamente eso porque eso vende. Entonces, no hay un interés del periodista en colaborar, sino únicamente de mostrar drama para vender. Eso es completamente antiético. Y en los medios digitales,
para traer de nuevo el tema a los medios digitales, los famosos clips, de que cuando la gente ingrese a las notas, obviamente nos benefician. Y ahí entra una doble moral del lector. Porque el lector dice y se queja de las noticias que salen en los medios de comunicación, que es la maravilla de los medios digitales, que yo puedo ver la IP desde la cual me están visitando, yo puedo ver quién me está visitando en tiempo real con Google Analytics, me doy cuenta de qué parte del país y qué tipo de noticias está consumiendo. Vean las notas más leídas de la semana pasada, y estas son notas que no son actuales. Entonces, hubo un día que la nota más leída fue: ex candidata participó embarazada en Miss Costa Rica. ¿Qué importancia tiene eso para el país? Director de Deportes Repretel confirma ayer la renuncia de Gabriela, no recuerdo el nombre de la periodista, Jiménez. Otro tico descartaría la CL para defender la selección de Guatemala. Bueno, esta sí, le interesaría estudiar desde su casa, es una nueva modalidad del INA. Críticas y apoyo a Erika Morera tras irse a vacacionar sin su hijo o hija, no sé. Ex periodista de Teletica y Repretel a Multimedios. Marcelo Castro confirma su salida de Telenoticias. Conocido youtuber, tal vez por la mamá, porque yo no sé quién es. O sea, dígame qué de interés nacional hay ahí. Entonces, es culpa de nosotros, los medios de comunicación, que la renuncia de la ministra y el destino económico del país, de Hacienda, la ministra de Hacienda, perdón, la gente no lo lea, porque la nota sale. La nota se publica. AM Prensa tiene una periodista destacada de lunes a jueves en la Asamblea Legislativa. Todos los días, de 2 de la tarde hasta que termine de sesionar. ¿Y cuántas noticias ven ustedes ahí entre las más leídas de las 10 notas que hace por día referentes a la Asamblea Legislativa? ¿Y son los temas de interés? Por supuesto que son los temas de interés. Pero si el medio también necesita que lo visiten, porque yo no puedo llegar y decirle a FIFCO, vea, vengo a ofrecerle, ahí me escuchan, sí, un plan de negocios para que su marca aparezca en mi medio. Ajá, ¿y cuánta gente lo visitan? Bueno, 10 personas vieron la nota de la renuncia de Rocío Aguilar, otras 8 vieron el discurso de Carlos Alvarado, 3 la nota de la asamblea. De FIFCO me va a decir, no, hasta luego, mejor utilizo Facebook, y con toda la razón del mundo. Entonces, ese es el dilema que no solo nos afecta a quienes estamos al frente de un medio de comunicación, sino que los va a afectar también a los que van a trabajar para el medio de comunicación. ¿Por qué? Porque si no hay ingresos económicos, no se puede contratar más gente. Más bien hay que despedir, como está sucediendo actualmente en diferentes medios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacar notas que sabemos que a la masa les interesan. ¿Es culpa de los medios de comunicación? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Alguno que me diga sí o no? Bueno, ella dice que no. Hay una culpa compartida,
porque también hubo algunos medios de comunicación que comenzaron a dar cierto tipo de contenido que empezó a gustar. Hace muchos años, cuando no era la era digital, yo recuerdo ver gente que compraba La Nación y La Extra. ¿Y saben qué hacía con La Extra? La agarraban y la metían en medio de La Nación para que no vieran que estaba comprando La Extra. Ah, no, una persona muy culta va con La Nación bajo el brazo, pero en el medio iba La Extra. ¿Por qué? Ahí no era la grandototota de La Teja, tiraban otra modelo, la Kimberly o no sé cuál eran las que salían en ese entonces, que La Nación no lo tenía. Entonces eso ha sido algo que siempre ha estado, y no es solo en Costa Rica, esto es un fenómeno que está en todo el mundo. Y los medios digitales, ¿con quién compite un medio digital? Con Facebook. Facebook es mi mayor competencia. ¿Por qué mi mayor competencia? Porque ¿a qué entran ustedes a Facebook? A ver, a vinear, a entretenerse, a ver un video, a reírse un rato y a ver noticias, uno que otro. Entonces, tengo que competir con ese tipo de contenido, lamentablemente. Y lamentablemente Facebook se comienza a convertir en un jefe de información de los medios. ¿Por qué? Porque si vamos viendo las tendencias de que esa foto de Karina Ramos tiene 5,000 likes, como sucede, entonces yo como director de un medio me doy cuenta de que sí, que tengo que sacar algo de eso porque a la gente le está generando tendencia. Pero ¿hasta qué punto? Porque el tema del palco Heredia no lo sacamos. Entonces siempre uno tiene que analizar hasta qué punto informa de ciertas cosas sin importancia o con importancia. Las importantes obviamente siempre van a tener un espacio. Que las lea la gente, por eso les digo la doble cara del lector. Y ustedes ven en los comentarios, lástima que no les puse una captura, pero pongo, qué sé yo, bueno, en esta nota, ex candidata participó. Esa nota pudo haber tenido unos 500 comentarios, y de esos 500 comentarios, les aseguro que el 99% eran poniendo, ¿y qué me importa a mí? ¿Y quién es esa? ¿Y qué es lo otro? Ah, pero entraron a verla. Entonces al final sí les interesa. Es la doble cara del lector que se convierte detrás de un teclado en una persona hipócrita, porque a pesar de que critica, sí lo consume. Y entonces, ¿qué queremos nosotros? Que los medios de comunicación cierren y al final de cuentas, como hace la Sala Constitucional, todo mundo es periodista e informe a través de Facebook, a pesar de que lo que usted está diciendo es mentira, las famosas fake news. Que eso es un capítulo aparte, que es la parte donde veíamos la parte de mentir o cambiar las versiones. Eso hoy en día está golpeando fuertemente a los medios digitales. ¿Por qué? Porque cualquier persona abre un medio digital o una página, no hablemos de un medio, abre una página y empieza a poner cosas y cosas y cosas y a llenarlo de cosas y copia, y algunas van a ser ciertas, pero otras van a ser cosas falsas, van a ser mentiras, en donde únicamente hay un interés de un sector, de un empresario, de un abogado, de una persona, de cualquiera, por simplemente generar caos. Ese es
uno de los riesgos que actualmente estamos teniendo los periodistas. Informen siempre con la verdad, no cuesta informar con la verdad. Llamen a las fuentes. Estoy seguro que si llegan a una redacción van a publicar la noticia y se van a saltar uno que otro paso. ¿Por qué? Porque en una encuesta que le hicimos nosotros a lectores, lo que valoraban es la inmediatez. De los medios digitales, la pregunta era, ¿qué valora de los medios digitales? La inmediatez. Entonces, ¿cómo cumplirle a ese lector sin ser antiético y cometer errores? Esa es la gran tarea que todos como periodistas vamos a llegar a tener en el camino. Y por eso les insisto que la conciencia de cada persona es el mejor medidor de lo ético y de lo antiético. No se van a acordar ustedes cuando estén ante un caso de la clase de ética o de lo que decía X autor. Les aseguro que ustedes van a sentir que es ético y que es antiético, si esa publicación es correcta o es incorrecta. Eso es lo mejor que ustedes pueden hacer. La transparencia. Hoy en día hay muchísimas páginas, muchísimas páginas. Hay una que no voy a decir el nombre, pero en su descripción en Facebook dice: somos un grupo de jóvenes comprometidos con la comunicación y la transparencia. Y como ahora Facebook permite ver cómo se llamaban las páginas, anteriormente, esa se llamaba Noticias Repretel. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en Noticias Repretel, tuvimos un pulso enorme con una gente porque utilizaba la marca de Noticias Repretel. Y hubo una pelea que llegó hasta estrados judiciales para poder recuperar esa marca y que no la utilizaran más. Entonces, ¿dónde está la transparencia que ellos ponen en su descripción si utilizaron el nombre de otra empresa para obtener seguidores y me gusta en su página? Entonces, desde que uno inicia un proyecto, va a saber que es trabajar con la parte ética y también la parte antiética. Y recuerden que lo legal no siempre va a ser lo moral. Que no va a haber diferencia entre la ética en un medio tradicional a un medio digital. Lo único van a ser esos elementos de más que yo puedo poner en una noticia. ¿Recuerdan el famoso audio de Juan Gabriel Guzmán donde decía, después de que perdieron una final contra Saprissa, que les falta no sé cuánto, que aquí, que allá, y el mae es que lloraba, y que se filtró ese audio y se hizo público? Entonces uno decía, bueno, es una comunicación privada. ¿Lo publico o no lo publico sin autorización de la persona? ¿Qué ha sucedido? Entonces que ya ahora hay abogados que dicen, bueno, no es la ley habla de una comunicación entre dos personas y en un grupo hay hasta 256 personas. Entonces ahí ya se pierde esa privacidad. ¿Se puede publicar? Si partimos desde ese argumento, sí se puede publicar. Porque no fue que yo se lo conté a ella y que así iba a quedar entre nosotros dos, pero al final lo supo ella y todo YouTube. Ese es el riesgo también que hoy tienen los famosos chats. Así que siempre valoren la información que les llega, no se dejen de llevar por todo lo que circula en redes sociales, por todo lo que les llega a los grupos de WhatsApp. Hay muchísimas cosas. Les aseguro que la semana pasada o antepasada vieron un video que decía que en Jacó un jaguar se comió un perrito. Y yo lo vi en un medio de aquí.
y yo andaba de viaje en Panamá, y en Panamá un medio publicó que allá en Panamá un jaguar también se había comido a un perrito. Digo, qué casualidad. Y resulta que eso había sido en España hace como 3 años. Hay una falta a la ética porque no hubo por parte de los periodistas de seguir los pasos para finalmente darnos cuenta si esa información que vamos a publicar es cierta o es falsa. En este caso era cierta a medias porque el hecho ocurrió, pero no fue ni en Jacó ni fue en Panamá, había sido hace 3 años en España. Así que por favor siempre cerciórense de que las cosas que les van a llegar y que van a publicar sean certeras, para que la credibilidad de cada uno de ustedes como comunicadores nunca se vea afectada y todo lo contrario, lleguen a ser periodistas de gran valor, que le aporten a la sociedad y que ayuden a construir un mejor país, porque esa es la labor fundamental de todos los periodistas. Así que muchísimas gracias por la invitación y por la atención a ustedes. Vamos a ver. No todas las ocasiones tenemos a un director de medios acá, entonces si tienen alguna pregunta para él. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo cambiar la perspectiva de las personas, viendo la situación del país de manera económica y política, para que lean esas notas, pero antes primero se enteran, disculpe la palabra, por noticias basura? ¿Cómo cambiar esa perspectiva para que las notas de política y económica suban en los views? Sí, y no se preocupe, el término es así, es contenido basura. Y al contenido basura ahora le podemos agregar también el contenido comercial, porque la crisis que están afrontando los medios de comunicación están llevándonos a eso, a tener contenido comercial. Antes era pauta comercial y ahora es contenido comercial porque suena más bonito, lamentablemente. ¿Cómo cambiarlo? No es un hábito en los medios de comunicación. Yo creo que eso viene desde el hogar, del tema de las tendencias. El mundo va cambiando y es tan rápido el cambio que nunca nosotros, los cuarentones de hoy en día, vimos venir ese cambio tan radical que los millennials vinieron a generar. Y ahora los Z. Ven, yo soy periodista desde hace 23 años. Tengo un hijo que tiene 16 años y él no sabe quién es Ignacio Santos. No sabe quién es Ignacio Santos. ¿Y es culpa de él o culpa mía? Él vive en un mundo completamente diferente. Parte del responsable soy yo. Pero en mi casa se consumían noticias. Si yo era periodista y pasaba siempre, aunque estuviera de vacaciones, consumiendo noticias, yo pensé que mi círculo también lo hacía. Pues resulta que mi hijo de 16 años no sabe quién es Ignacio Santos, porque su mundo es otro. Él sabe quién era ese youtuber que aparece ahí. Y él sabe manejar las computadoras y conectarse a 1000 cosas. Y yo simplemente cuando lo escucho a él en su computadora ahí con unos videojuegos que no sé ni cómo se llaman, y cuando escucho ahí a un argentino, a otro con acento español, a otro con acento mexicano, y yo, ¿y qué es eso? Ah, mis amigos que están en no sé en dónde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, buscar atraer a esa población, a generarles contenido para ellos, para que dentro de ese contenido ir tirándole ciertos anzuelos para ir captándolos. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en AM Prensa? Yo no lo sabía, pero fue mi hijo de 16 años
el que me dijo que en Costa Rica existía la Liga Tica. Y la Liga Tica es un montón de jugadores, de gamers, que pasan en torneos. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué era eso. Y ya nos dimos cuenta que aquí en el cine Magali, que está por acá, hacen unos torneos a los cuales llegan 3,000 muchachos los domingos. Que el Real Madrid está construyendo una arena para hacer campeonatos de FIFA. Para 20,000 personas, para 20,000 espectadores, que simplemente es como que ustedes estén sentados aquí y yo estoy sentado acá jugando y ustedes viéndome jugar con el compañero. Y para eso pagan. Y resulta que entonces AS, el de España, tiene una sección dedicada a los gamers. Cadenas internacionales de deportes los incluyen. Para las Olimpiadas del 2022 o 24, yo no recuerdo cuál va a ser, van a entrar ya como un deporte. Mi mamá diría, qué vagabundería eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Firmamos un contrato con los representantes de la Liga Tica, que tienen toda una estructura armada en Costa Rica y tienen los derechos para este tipo de torneos internacionales. Firmamos un contrato con ellos para que AM Prensa se convierta como en el medio oficial de la Liga Tica en Costa Rica. Y empezar a generar contenido para esos muchachos que consumen ese tipo de cosas. Y de ahí empezar a meter cierto tipo de informaciones que pueda que les agraden o puedan que no. Pero como todos nosotros, llega el momento en donde maduramos y también ya nos empiezan a preocupar ciertas cosas, no solo la nariz de Yalé. Entonces, eso es lo que los medios de comunicación tenemos que hacer. No únicamente producir material para un público determinado, sino también tenemos que tener en mente de que hay una nueva generación que piensa completamente diferente a nosotros y que requiere de un consumo informativo también. Entonces, por ejemplo, una táctica que estamos haciendo nosotros es eso, pero también firmamos un contrato con una periodista que se llama Michelle Soto. Ella es reconocida latinoamericana, aquí en Latinoamérica, por ser la mejor periodista cubriendo temas de medio ambiente y cambio climático. Entonces vamos a abrir una sección de ambiente dirigida por ella. ¿Para qué? Porque también no solo los gamers, sino también va a haber, sabemos que tenemos un público serio que también quiere consumir ese tipo de noticias y no solo quedarse con el que el jugador de la liga le pidió matrimonio a la novia con un mamón chino. Entonces, esas son las estrategias. No podemos dejar por fuera a nadie y muchas veces, no sé, siento que los lectores se vuelven como muy injustos con los medios al decir es que solo porquerías publican, no es que solo basura publicamos, se publica de todo, pero lo que más ven ustedes en redes sociales es lo que más reacciones obtiene. Si una nota solo tiene 5 likes, esa nota Facebook dice no, a la gente no le interesó, pero si esta otra tiene 5,000 likes, Facebook dice, esta nota sí le está gustando a la gente, mostrémosela más y más y más a la gente. Entonces de ahí se sale de las manos de los medios. Los medios publicamos de absolutamente todo. ¿Qué lee la gente? ¿Cuántos de ustedes leen la revista dominical? 1, 2, 3 nada más. Lean la revista dominical. ¿Por qué? Porque van a encontrar artículos interesantes, artículos diferentes. Y tiene redactores de una pluma muy fina
que los va a ayudar a ustedes a inspirarse el día de mañana cuando estén al frente de un teclado redactando una nota periodística. Entonces, como ven, no es solo culpa de los medios de comunicación. La Nación hace un esfuerzo por tirar una revista dominical que de todos los que estamos aquí, solo 3 me dijeron que la leen. Entonces, ¿es solamente culpa de los medios de comunicación o es una culpa compartida? Entonces, ahí entramos en la parte de la ética, tanto de los medios de comunicación como de los propios lectores. Hola. Buenas. Mucho gusto, don Adrián. Gracias. Teniendo en cuenta que esto es una charla respecto a ética periodística y demás, me gustaría saber por qué en su medio de comunicación titulan con el término golondrinas, estigmatizando a las personas privadas de libertad. Es decir, ¿qué tan ético es eso? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por likes? ¿Por tener más audiencia? ¿Cuál es el propósito de este término tan estigmatizado? Ok, el término golondrinas fue a raíz de una declaración que dio Luis Guillermo Solís el año anterior, ¿verdad? Es un término que no existe para referirse claramente a un reo. Obviamente fue a raíz de esa declaración, así como cuando se titulaba robacarros, que la palabra robacarros usted la buscaba en el diccionario y no aparecía. Se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque la norma, como lo decía en el inicio de la exposición, la norma va creando que eso se convierta en algo común. La gente entendió que una golondrina era aquel privado de libertad que le ponían un brazalete o simplemente le daban un beneficio carcelario, lo soltaban y volvía a cometer un delito, en donde incluso hasta el propio ministro de Seguridad Pública utilizó el término golondrina. Podría ser, por supuesto, pero nunca se hizo con el afán de denigrar a la persona. Cuando yo trabajaba en La Nación, nos dijeron una vez, es prohibido poner nicas en los títulos. Y en Nicaragua todos se dicen nicas, entre ellos mismos. Es como que a nosotros, que nos digan ticos y nos moleste. Que se vio bien o mal el uso del término golondrinas. Hubo una situación, para ser completamente transparente, que generó que el término se acentuara aún más en los medios de comunicación. Y fue los encontronazos que en ese momento hubo entre el Ministerio de Justicia y los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación cuestionaban el actuar del Ministerio de Justicia, que no recuerdo, en 2 o 3 años liberó aproximadamente 6,000 reos, no recuerdo bien. Entonces se generó toda una polémica porque incluso los índices de violencia se incrementaron, pasamos por una crisis de homicidios producto del narcotráfico, entonces hubo una crítica fuerte por parte de los medios de comunicación hacia las autoridades de justicia, que el presidente trató de bajarle el tono utilizando que una golondrina no hace verano, no recuerdo si es así la frase, cuando habían muchos casos de reos que habían sido liberados y que estaban siendo detenidos nuevamente por nuevos delitos. Entonces, a raíz de esa disputa, que a nivel de los lectores generó tanto, que el término golondrina no solo en AM Prensa se utiliza, lo he visto en Cereoy, lo he visto en A Extra, lo he visto en Canal 7, no exclusivo de AM Prensa. Nosotros lo empezamos a utilizar porque se convirtió en una forma sencilla de decir de que era un reo liberado que había sido vuelto a ser capturado.
Bueno, el que lo dijo fue el presidente inicialmente. Si usted me pregunta si yo lo veo antiético, no lo veo antiético. Okay. ¿No le parece una estigmatización social entonces? ¿No le parece que es una manera, no sé, tal vez un poco no ética de llamarle a las personas privadas de libertad y que crea más bien estereotipos sociales? No lo veo así. Es como cuando a los negros, mucha gente dice, ¿cómo le vas a decir negro? Y el negro dice, yo soy negro, me siento orgulloso de ser negro, este es mi color. Entonces, No es una ofensa. ¿las personas de libertad se sienten orgullosos de que les digan golondrinas? No hay ninguno que me haya dicho que se ofenda. ¿A cuántas personas le han preguntado? ¿Cuánto es su porcentaje para que usted me pueda decir si es la mayoría? De cuando he visitado una cárcel para determinada cosa, Como la muchos, cárcel de San Sebastián, que ahorita está excedida de personas. perdón, Como la cárcel de San Sebastián, que ahorita tiene más reos de lo que podría llevar. no solo la de San Sebastián. Se va y les pregunta a ellos y ellos mismos lo dicen, no son golondrinas. Bueno, muchas veces fui a la cárcel de Pérez Celedón a hacer una entrevista y los mismos reos decían que ellos querían ser golondrinas, que ahí estaban esperando para ser golondrinas. Entonces es dependiendo cómo se vea, y es que es complicado porque todos vemos las cosas de una forma y de otra. Lo que para usted pueda, o sea, nunca va a haber nada objetivo en periodismo. El periodismo no es objetivo. Yo no lo veo así. Desde el momento en que yo tomo la decisión cómo titular una nota, es mi perspectiva. Pueda que el compañero piense que eso no es lo atractivo del título y ponga otro. Entonces fue lo que él puso. Fue lo que él creyó. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Esteban. Bueno, estudio economía aquí en la UIA, entonces siempre ando detrás de todas las noticias Económicas. política económica, esta cuestión de Hacienda. Me llama mucho la atención que en todos los medios de comunicación se hace un amarillismo increíble cuando se habla que el gobierno gasta a manos llenas, lo cual no lo niego. Hay una mala administración y hay corrupción, pero no se hace ese mismo amarillismo, por decirlo así, cuando, por ejemplo, con la reforma fiscal no se quisieron implementar las normas antifraude fiscal de los Panama Papers. Yo siento que los medios de comunicación debieron ser vehementes en esa publicación y que la gente en Costa Rica se diera cuenta de que eso se estaba quitando y que era necesario. La misma comisión investigadora los hizo, eran 11 puntos, los recomendaron, esto hay que hacerlo, los diputados no quisieron. Entonces, esa es mi inconformidad con los medios de comunicación, porque siempre todo lo que sea ataques al gobierno, yo no soy estatista, fanático, Paglover. pero me parece, ni de ninguna otra administración, pero me parece que siempre vende mucho el decir el gobierno gasta manos llenas, hay mala administración, hay burocracia, hay salarios de lujo, hay pensiones de lujo, y es verdad, pero nunca hay noticias vehementes que dicen hay evasión fiscal, los diputados exoneraron, quitaron medidas que tenían que hacer. Esa es mi inconformidad. Pienso que deberían de ser más vehementes con ese lado, porque aunque no podemos decir cuánta evasión hay, cuántas empresas se evaden, la hay, y a veces muchos gobernantes jerarcas son bastante flexibles o condescendientes con empresas que tienen mucho capital y pueden aportarle y devolverle el país como una forma en la que ellos pueden operar y deberían devolverla. No sé si me voy a entender. Sí, sí. No, es un hecho que el tema económico es muy importante en el país, pero que no todos los medios lo asumimos con la profundidad que el tema lo merece. Muchas veces decimos que los periodistas somos un mar de conocimientos
pero con una profundidad así. O sea que sabemos de muchas cosas, pero muy poco. Periodistas profesionalizados en su rama, en la parte de economía, son pocos, lamentablemente. Son pocos los que terminaron periodismo y sacaron una maestría en administración o en economía. Que conozca son, si acaso llegan a 10. Y eso nos hace cometer ciertas falencias a la hora de estas coberturas. El tema fiscal terminó siendo un tema de la calle, de las manifestaciones, y en donde lo que se empezó a consumir fue el tema, por ejemplo, albino. Y se dejaron por fuera ciertos aspectos, no todos los medios, pero no se trabajó quizás con la profundidad. Tendríamos que revisar a La República y El Financiero para ver si ellos sí ahondaron más fuerte en el tema de la evasión. No podría decir que no lo hicieron, me imagino que tuvieron que haber ahondado en ese tema. Los otros medios nos centramos más por la situación del día a día, de lo que estaba sucediendo. Y muchas veces por falta de conocimiento, de saber más a profundidad lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, la periodista que yo tengo asignada en la Asamblea Legislativa, en ese momento que se comenzó a discutir el plan fiscal, no la tenía asignada. La contraté posterior a eso, ¿por qué? Porque ya yo dije, la Asamblea Legislativa requiere que haya una persona de lleno dándole cobertura a los temas legislativos. ¿Por qué? Porque realmente es algo muy importante. Y ella viene de La República. Quizás si yo hubiera tenido esa noción antes, le digo a ella que tratemos de desmenuzar un poco más profundo el tema del déficit fiscal. Y también hay un tema de recurso humano en cantidad, que muchas veces no alcanza para agarrar a un periodista y decirle, dedíquese 3 días a una investigación sobre la defraudación fiscal y ver punto por punto cuántas personas o cuántas grandes empresas están debatiendo. Muchas veces llega a suceder eso, pero en general, ¿por qué todo el mundo lo hace? No te podría dar la respuesta del por qué, pero sí soy consciente de que hay un vacío en el tema económico. También es porque quienes lo entienden no son todos, pero a pesar de que sean una minoría, sí tiene que haber informaciones de ese tipo, de corte, perdón, de corte económico totalmente. Muy buenas noches, María José Alcázar. Te quería preguntar algo que incluso comentaba aquí con mi compañero, que me genera, y siempre a nosotros como estudiantes incluso nos genera mucha como intriga. Vos decías que mi ética está primero ante muchas situaciones, pero Ante los intereses de otros. Ajá, correcto. Entonces, digamos, ante un medio de comunicación, cuando uno llega a trabajar en un medio de comunicación, en el área comunicativa, ¿hasta qué punto mi ética se ve condicionada a la ética que tiene ese medio como tal? Porque, digamos, muchas veces he escuchado historias en donde los periodistas se ven condicionados en su opinión personal con el trabajo y el temor de llegar a perder o perder el trabajo como tal por no querer seguir la instrucción del superior como tal. Entonces, ¿hasta qué punto va eso? Digamos, ¿hasta qué punto llega la ética personal y hasta qué punto puede llegar a igualar o a traspasar la ética del medio para el que estamos trabajando? Claro, hay diferentes medios de comunicación que no siguen todo éticamente, por decirlo de alguna forma, donde van a tener ciertos intereses y en donde el periodista pueda que diga, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con esto que se quiere publicar, o esta investigación que me están pidiendo, o este enfoque de la nota que me están pidiendo, porque no es así.
Si el medio está actuando mal y está actuando basado por intereses de determinado sector, uno como periodista tiene que tomar la decisión y decir, bueno, ¿sigo o no sigo? ¿Está bien lo que me están pidiendo que haga o está mal? Y si está mal, yo creo que lo que uno tiene que hacer es dar un paso atrás. Y no solo como periodista, yo creo que en cualquier profesión. Entonces ahí, si el medio actúa mal, pues allá el medio. Pero uno como profesional es el que tiene que tomar una decisión de si continúo o no continúo. De si soporto de que el jefe me esté incluso acosando sexualmente, porque sucede, para no quedarme sin trabajo, o por un tema de valores mejor me voy. Entonces eso ya va a estar en uno. Yo me iría, o sea, si me obligan a decir algo que no es cierto y que solo por afectar los intereses de X sector, pues vale más lo que yo sienta, lo que yo crea, que lo que me están obligando a hacer. Muchas gracias, Adrián, por acá, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Acá tengo un cariñito para Muchas vos. gracias, muy amable. Por ahí, Adrián. A vos. Entonces, quienes están por acá vuelven con sus profesores a clases, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado hoy por acá, jóvenes.